Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 148 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana en Cristo, Alessandra, y te invito a que busques el libro de Job. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 20 al capítulo 23. Gloria al Señor, y seguimos gozándonos con el libro de Job, que ciertamente está hablando a nuestras vidas y estamos aprendiendo mucho de nuestro hermanito Job. Gloria al Señor, todavía no ha terminado su proceso, pero en el medio del proceso estamos viendo cómo este hombre, ¿verdad?, permanece, cómo este hombre resiste, cómo este hombre se muestra, ¿verdad?, su lado vulnerable. Eso es lo que podemos ver, porque siempre se nos proyecta que el hombre y la mujer de Dios tiene que ser siempre fuerte, que tenemos que ser siempre personas de fe, que siempre tenemos que tener una palabra positiva que decir, que no, ¿verdad? No se nos da ese permiso para llorar, ese permiso para sentir, para decir, Señor, hoy me siento sin fuerzas, ayúdame. Sino que, ¿verdad?, vemos en el libro de Job cómo este hombre, que el mismo Señor describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, este hombre también muestra su lado vulnerable, y podemos ver que aún hasta pierde la fuerza, pierde la esperanza, pierde la posibilidad de que Dios pueda hacer algo, de que Dios lo pueda levantar en medio de su situación. Entonces, amado, yo no sé usted, pero yo me voy gozando este libro de Job y siento que es como un refrigerio, porque digo, wow, pues no somos los únicos que pasamos por pruebas, ¿ves? No somos los únicos que quizás en algún momento nos hemos cansado, no somos los únicos que quizás en muchas ocasiones hemos visto el panorama y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Sino que cuando miramos a Job, podemos ver un ejemplo de lo que es pasar por una prueba fuerte, pero también saber pasar por el proceso, saber resistir. Gloria a Dios, porque a nadie le gusta pasar por el desierto, a nadie le gusta pasar por la enfermedad, a nadie le gusta pasar por el momento difícil. Es más, si pudiéramos cortar camino y ¿verdad?, quizás acortar los procesos o esquivar las pruebas, pues lo haríamos, porque a nadie le gusta. Sin embargo, vemos a Job ahí, sintiendo que su prueba no tenía fin, sintiendo hasta cuándo, Señor, déjame quieto ya, ¿verdad? Quítame la mano de encima, porque él sentía que Dios estaba en contra de él. Así que podemos ver que Job, dentro de todo, ¿verdad?, se mantuvo creyendo en el Señor, aunque él sentía, ¿verdad?, que ya no le quedaban fuerzas. Él vemos, ¿verdad?, unos destellitos de esperanza, unos destellos de fe, de que él sí creía de que Dios iba a hacer algo y de que en algún momento iba a salir de la situación en la que se encontraba. Así que vamos a estar leyendo del capítulo 20 al capítulo 23 para continuar con la lectura, pero vamos a hacer una oración para comenzar. Como siempre, ¿verdad?, para que sea Dios ayudándonos y dirigiéndonos, y sea Dios dándonos el entendimiento. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo. Gracias por esta poderosa palabra, Dios mío, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a ser hacedores de la misma, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre, todas las enseñanzas y todas las verdades que hay aquí, Señor, en tu palabra. Dios mío, que podamos entenderlas, atesorarlas, que podamos vivirlas, Dios mío. Que seas tú ministrando a nuestros corazones a través de esta lectura de la palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, para tu gloria, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que leemos Job capítulo 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento?
Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará, lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor me estremece mi carne. ¿Por qué vienen los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca.
Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Capítulo 22. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Capítulo 23. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallará Dios? Yo iría hasta su silla.
Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Gloria a Jesús. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Aleluya. Gloria al Señor. Aquí hemos leído, amados, del capítulo 20 al capítulo 23 del libro de Job. Y estamos viendo en ese capítulo 20 que Zofar está hablando. Zofar es uno de los amigos de Job. Estaba Elifaz, Bildad y Zofar. Yo creo que ya usted se lo sabe de memoria y si no, pues lo seguimos repitiendo hasta que nos los aprendamos. Y aquí, ¿verdad? Está hablando uno de estos amigos nuevamente, ¿verdad? Por segunda vez. Y está hablando sobre la alegría del impío que dura muy poco, que es como su estiércol que perecerá para siempre. O sea, vemos a un Job que en el capítulo anterior, el capítulo que tocamos ayer, vemos a un Job que tenía una esperanza. Él tenía una esperanza de que sus ojos verían a Dios, de que él, ¿verdad? En su carne lo iba a ver, vive Dios. Pero también está el detalle de que él tenía una esperanza de que él iba a recibir ya el descanso, de que quizás le esperaba la muerte, pero él entendía que en la eternidad, que luego de él morir, o sea, después de la muerte, él le esperaba un descanso, que él iba a ver a Dios, que él iba a estar cerca de Dios. Entonces, cuando vemos que Zofar está hablando estas cosas, que la alegría del impío dura muy poco, que él va a perecer, o sea, que no hay ninguna esperanza, está insinuando precisamente que él no cree en esa doctrina de la resurrección del cuerpo, que él entiende, ¿verdad?, que eso que está hablando Job, pues no es cierto. Y continúa hablando acerca de la miseria del hombre que es impío, de cuál es el destino de los impíos. Y termina, ¿verdad?, ese capítulo 20 diciendo: los renuevos de su casa serán traspasados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. O sea, estas fueron las últimas palabras de Zofar para Job, ya que vemos que Zofar no vuelve a hablar más nada a través del libro. Y aunque tenía mucha razón en lo que él está hablando, es cierto que hay un juicio de Dios para los impíos. Es cierto que hay unas consecuencias para lo que es el pecado. Estamos claros en eso, pero lo que no estamos claros es que ¿por qué insisten con ese tema que no le aplica a Job? O sea, no es el caso de Job, ¿sabe? Sus amigos lo estaban juzgando según las opiniones de ellos, según sus puntos de vista. Y vemos, amados, que aunque ellos están hablando unas verdades quizás acerca de Dios, de cómo Dios es justo, de cómo Dios ciertamente, ¿verdad?, tiene un pago para los malos, para los malvados, eventualmente, ¿verdad?, van a pagar por su pecado. Pero estamos viendo, amados, que ellos están proyectando un Dios que no tiene lugar para la gracia, ni para el perdón, ni para la misericordia. ¿Sabe? Ellos están ciertamente
¿verdad? Y estamos hablando aquí de Zofar en el capítulo 20, pero vemos el mismo patrón en todos los amigos de Job, que ellos están como condenando. Ellos están dejando saber cuál es el destino de los impíos. Ellos están dejando saber que Él espera a los malos. Pero fíjate que no hay lugar para la gracia, no hay lugar para la misericordia. No dicen, no, pero si el impío se arrepiente, no, pero si el malvado se aparta de sus malos caminos, no hay nada de eso. Entonces, ellos están hablando como que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Porque aunque sí, Dios tiene, ¿verdad?, juicio para los impíos y que le llegan calamidades, y que ciertamente Dios, ¿verdad?, ha determinado las consecuencias de aquel que anda en pecado, de aquel que le da la espalda a Dios, estamos claros con eso. Pero vemos que ellos no dan ninguna salida, ellos no dan ninguna oportunidad de salvación, no hay oportunidad de arrepentirse ni de restaurarse, no hay compasión, no hay perdón. O sea, según el Dios que ellos profesan conocer, no hay lugar para el perdón ni para la restauración. Y en eso están equivocados. Porque bien lo dice en su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, aunque hay ciertas cosas de Zofar y de los amigos de Job que dicen que son ciertas, lo único que yo veo, y que obviamente, ¿verdad?, no le aplica a Job, lo único que yo veo, amado, en que ellos se equivocan, es que están proyectando a un Dios que no tiene misericordia y que no tiene oportunidad. O sea, ya tú estás condenado, ya tú no tienes manera de salir del juicio que te espera. Y eso no es cierto, amado. Aun si en nuestro último momento nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que ciertamente no quiere que nadie se pierda. Y ellos parecen deleitarse en el hecho de que ya Job está condenado y que se va a perder porque es un impío. Así que, amado, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que el pecado sí tiene consecuencias. En eso estamos claros. Aunque Zofar no estaba en lo correcto acerca de Job, la Biblia sí nos enseña que el pecado trae consecuencias. Y el que encubre sus pecados, dice en Proverbios 18, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero aquel que anda en pecado, aquel que esconde su pecado, aquel que quiere vivir dándole la espalda a Dios, lamentablemente no va a prosperar, no le va a ir bien. Gloria a Jesús. Y el pecado trae consecuencias. Podemos aprender también que mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en andar condenando a la gente y de estar mandándolos al infierno. Mira, amado, nosotros estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En el infierno se supone que estuviéramos nosotros. Pues entonces, ahora que Dios ha tenido misericordia de mí, yo no puedo venir ahora a mandar a todo el mundo al infierno. No, sino que yo quiero que así como Dios tuvo misericordia de mí, yo quiero y yo creo que Dios puede tener misericordia de ti también. Entonces, seamos prudentes y cuidadosos al hablar, no con el dedo acusador, porque recuerden que el acusador de los hermanos es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por lo tanto, yo no quiero actuar como actúa Satanás, acusando, señalando, y Dios es el único, ¿verdad?, que determina quién sí y quién no. Entonces yo no puedo cerrarle la puerta de los cielos a nadie. Yo estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Yo sé que por su gracia y por su misericordia Él seguirá añadiendo a los que han de ser salvos. Yo simplemente estoy para compartir su palabra, para predicar su evangelio, para decirle a las vidas que hay un Cristo que les ama, hay un Cristo que murió por ellos, que Él quiere restaurar su vida y que Él hace todas las cosas nuevas, porque lo hizo conmigo. Y porque Él ha sido bueno conmigo. Aleluya. Así que seamos, ¿verdad?, prudentes en la manera que hablamos, que no estemos hablando nunca como los amigos de Job. Ya en el capítulo 21 del libro de Job, vemos que ciertamente Job le está hablando a sus amigos
Y le dice en el versículo 2: oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso yo me quejo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. Él les está diciendo: escúchenme atentamente. Yo quiero que ustedes me oigan. Déjenme decirles algo. Óiganme primero y después hablen y después critiquen y después, ¿verdad? Y dice, toleradme y yo hablaré, y después que yo haya hablado, escarneced. O sea, critíquenme, háblenme, búrlense de mí, pero primero déjenme hablar, gloria a Dios. Y vemos que Job los lleva a la reflexión de por qué prosperan los impíos. Entonces, si era posible que un impío aparentemente andara bendecido, entonces quizás también un hombre justo como Job podía parecer maldito. Entonces, aunque Sofar en el capítulo anterior habló que los impíos mueren prematuramente, Job aquí dice: viven los impíos y se envejecen. O sea, le está hablando de cómo muchas veces le va bien al impío. Está diciendo que se envejecen y aún crecen en riqueza. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran, paren sus vacas, sus hijos andan saltando. Pasan sus días en prosperidad, en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? He aquí que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Fíjate que él está diciendo: oye, a los impíos les va bien, viven muchos años, tienen riqueza, forman familia, tienen el ganado, ¿verdad? Abundantemente, tienen buena salud y aún aparentemente mueren en paz. Aleluya. Y mira, amado, cuando nosotros miramos los reyes de Israel, nos dimos cuenta que habían reyes perversos, reyes malvados, que estuvieron muchísimos años en el reinado, ¿verdad? Y eso es algo que nos llama la atención. Según expresa Job, Dios permite que los malvados prosperen, al menos en su propio tiempo, y a veces el piadoso sufre y padece. Entonces, si los impíos son castigados rápidamente, ¿por qué vemos tantos malvados prosperando? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. Yo no sé usted, pero a mí eso me recuerda a Asaf, que en uno de los salmos nos habla. Asaf está diciendo: casi se resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes mirando la prosperidad de los impíos. Pero dice que cuando entró al santuario, entonces entendió cuál era el fin de ellos. ¿Sabe? Él en un momento dado miró a los poderosos, miró a los impíos, y él dijo: oye, ciertamente yo en vano he vivido en rectitud, he vivido en santidad, en vano he andado limpio de mano, en vano me he guardado en integridad. O sea, él decía: oye, pues si a los impíos le va bien, si yo veo que los perversos prosperan, si yo veo que esta gente, entonces él dice: casi se resbalan mis pies. O sea, casi me caigo, casi, ¿verdad? Termino en una mala condición espiritual por estar mirando la prosperidad de los impíos, porque eso lo logró turbar. Porque él decía: oye, no entiendo, y yo que me estoy guardando, y yo que estoy guardando la palabra, y yo que estoy procurando agradar a Dios, ¿qué pasa? Porque entonces veo que al impío le va bien, porque aparentemente no le viene juicio, porque aparentemente se sale con la suya. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Aquí vemos lo mismo en Job, que estaba, él no estaba defendiendo la maldad de los impíos, sino estaba demostrando la realidad es mucho más compleja de lo que la gente dice. Dice: hay veces, o sea, Dios es justo, pero hay veces que Dios permite que el malvado prospere. Y hay veces que Dios permite que el justo y el que vive la palabra y aquel que es piadoso padezca.
Dios sigue siendo justo, pero muchas veces eso es lo que se ve. Muchas veces, ¿verdad? Se ve a los impíos prosperando. Así que Job los está llevando a esa reflexión. No siempre el impío muere rápido, no siempre el impío le viene el juicio rápido. Hay veces que el impío prospera. Así que no te equivoques, está diciendo no te equivoques. Porque si yo estoy pasando por la prueba no es por impío, es que hay veces que el impío prospera y hay veces que el justo tiene que pasar por pruebas y por padecimientos, pero Dios sigue siendo justo. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 21? Que no siempre vemos una relación inmediata entre la conducta y las consecuencias. Usted me dirá, bueno, pero yo no entiendo cómo Dios usa gente en liberación y andan en pecado. Cómo Dios usa a un predicador en sanidades y en milagros y está pasando esto y esto en su vida y está practicando tal y tal pecado. Cómo es que Dios los usa, cómo es que predican, cómo es que, ¿verdad?, hacen milagros, cómo es que hablan lenguas, cómo es que aparentemente. Entonces, amado, eso nos lleva, ¿verdad?, las palabras de Jesús cuando dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. En tu nombre no hicimos todas estas cosas. El Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces mi mirada no tiene que estar puesta ni en la prosperidad del impío, ni tampoco, ¿verdad?, en que Dios lo use o en que Dios lo prospere, lo bendiga, Dios lo exalte, Dios le abra puertas. Dios hace como Él quiere. Dios en su misericordia a veces usa personas que no están bien espiritualmente, pero Dios los usa. ¿Por qué? Porque hay personas con necesidad, porque hay personas que creen, que tienen fe y Dios honra la fe de esas personas. Dios no está honrando a la persona que está usando, ¿verdad? Dios no lo está exaltando, Dios no está probando su comportamiento. Esa persona está mal, pero Dios lo usó por la misericordia de Él para obrar, hacer un milagro en una vida. Pero el hecho que Dios nos use no determina que nosotros le estemos agradando, ni determina si vamos a salvarnos o no vamos a salvarnos. Son dos cosas muy diferentes. La unción y la aprobación de Dios son cosas diferentes. El que Dios te use o que Dios te apruebe son cosas diferentes. Gloria al Señor. Así que eso, amado, es madurez espiritual. No siempre vamos a ver que Dios toma, ¿verdad?, cartas en el asunto y no siempre vamos a ver una relación inmediata entre la conducta y las consecuencias. Eso era, ¿verdad?, lo que estaba trayendo a reflexión Job, que muchas veces el impío prospera y aparentemente no ve las consecuencias de sus malas acciones. Pero le aseguro que tarde o temprano Dios se encarga, ¿verdad?, porque Dios es justo. Podemos aprender también que a veces la vida parece injusta. A veces nos parece injusto lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo, pero ¿por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué si yo me estoy guardando para Dios? ¿Por qué yo no estoy viendo prosperidad y el impío sí la está viendo? No entiendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Esa era la observación de Job, que se cuestionaba y decía, Señor, ¿pero qué hice? No entiendo qué hice, dime qué hice. ¿Ves? Porque no entiendo por qué estoy pasando por esta prueba. Pero tenemos que recordar, amados, que no importa la prueba que podamos estar pasando y no importa las razones por las cuales Dios decide procesarnos. Como le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Entonces lo puso, ¿verdad?, en el spotlight, como decimos así, ¿para qué? Para que el enemigo lo atacara. A veces no tenemos explicación de las cosas, pero recordemos siempre que Dios es justo y lo que Él hace está bien hecho. Lo que Él permite es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, ¿verdad? Es no para matarnos, sino para que en el caminar nos fortalezcamos más y veamos más de su gloria. En Job capítulo 22, ahora estamos viendo la tercera ronda de ese debate entre Job y sus amigos. Fíjate que en la primera ellos hablaron de forma general. Ya en el segundo ciclo
Vemos que estaban más hablando acerca del destino de los malos, de lo que viene para los impíos y vemos un Job que está en contra de lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque lo están juzgando mal. Pero ahora vemos que ocurre una ruptura definitiva. Ya en este capítulo 22 del libro de Job, Elifaz deja de insinuar y comienza a acusar a Job. Eso es lo que vemos en este capítulo 22, gloria a Jesús. Ya él está acusando a Job de que de quitarle prendas a los pobres, de negarle agua al sediento, de oprimir a las viudas, de abusar de los huérfanos, de olvidarse del necesitado, de no ayudar, ¿verdad?, al quebrantado. Lo acusa de cometer injusticias sin tener ninguna evidencia de eso. Eso es lo que estaba haciendo Elifaz, vive Dios. Pero lo exhorta a arrepentirse para que Dios lo restaure, vive el Señor. Y vemos que a mí me gustan estos versículos aquí que dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con Él, en amistad con Dios. Y es lindo porque vemos que lo que trae una amistad con Dios, un compañerismo, una comunión con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás sus votos. Fíjate que dice, todo esto viene por causa de volver a una amistad con Él, de volver a hablar con Dios, de volver a pasar tiempo con Él, de volver, ¿verdad?, a conectar con el Señor. Todas esas cosas buenas iban a venir para su vida. Y eso, ¿verdad?, me gustó muchísimo, gloria al Señor, que lo dice en el capítulo 22. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 22? Vemos que Elifaz pasó de sospechar a inventar acusaciones. Ya él pasó de sospechar que Job estaba andando mal o que tenía algún pecado oculto, ahora decir, no, lo que pasa es que tú no le diste agua al sediento, es que tú no ayudaste al necesitado, es que tú te olvidaste de los huérfanos, tú fuiste cruel con las viudas. ¿De dónde sacó todos esos datos? No sabemos, pero nada de eso era cierto. Gloria a Jesús. Así que todo eso eran calumnias, eran mentiras. Eso es para que veamos lo peligrosa que es la lengua y lo peligrosa, el daño que hace, ¿verdad?, que lleva a la gente a ser calumniadores y mentirosos, a ser acusadores de sus hermanos de cosas que no son ni siquiera ciertas. Podemos aprender también que no debemos aprovecharnos del dolor ajeno. ¿Para qué? Para señalar, para juzgar, para hacer nuestros análisis de las circunstancias, para decirle a la gente, viste, yo lo sabía, yo te lo dije. Eso en nada aporta. Entonces Job lo que necesitaba era consuelo y comprensión. Él no necesitaba todas esas acusaciones falsas, ¿verdad? Pero ciertamente me gusta lo que está diciendo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. También le habla acerca de la palabra de Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Esas palabras las podemos aplicar a nosotros. Que si quizás no estás orando como antes, vuelve en amistad con Él. Si quizás, ¿verdad?, has estado muy ocupado, pues ciertamente vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Si has sentido ansiedad, si has sentido que tu vida, ¿verdad?, no es lo mismo de antes, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Sabes? Me encantó ciertamente estas palabras, ¿verdad?, que él termina el capítulo hablando, aunque al principio comenzó acusando a Job. Ya en el capítulo 23 vemos que es uno de los capítulos más hermosos que tiene el libro de Job. Ya hemos tocado varios capítulos que nos encantan y que tienen palabras bien poderosas, capítulos bonitos.
pero este capítulo 23 es uno de ellos. Y comienza, ¿verdad?, diciendo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Aleluya. ¿Qué le está diciendo? Yo quisiera poder hablar con Dios, hablar con él cara a cara, que yo iría hasta su silla, ¿verdad? Él quería en cierta manera, y esa era su queja, que él no lograba conectarse con Dios, él no lograba encontrar a Dios. Por eso él decía: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Si yo le pregunto a usted dónde usted puede hallar a Dios, no me diga que en la iglesia solamente. Aleluya. Dios está en todo lugar donde usted le invoca y donde usted lo busca y donde usted clama a Él le responde. Él está. Seguro que sí. Por lo tanto, ¿dónde yo puedo hallar a Dios? Yo hallo a Dios en su palabra. Yo hallo a Dios cuando ayudo al necesitado. Yo hallo a Dios cuando veo a un niño. Yo hallo a Dios cuando veo, ¿verdad?, una persona siendo restaurada, cuando veo al hambriento siendo alimentado. Yo hallo a Dios en la oración, en el ayuno, en la palabra, sí, en el congregarme también. Hay muchas maneras en las cuales hallamos a Dios. Pero fíjese que aunque él no lograba conectarse con Dios, en él había una confianza en Dios. Por eso es que dice en el versículo 10 más: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Mire qué poderoso, él está diciendo: mas Dios conoce mi camino, mas él conoce mi camino. Él dice: mas él conoce mi camino. Está hablando de qué? De que él me observa, de que él está atento, de que él conoce mis obras. Él conoce mi camino, él sabe por dónde yo estoy andando, él sabe que yo estoy caminando, ¿verdad?, por el lugar que él ha trazado para mí, que estoy viviendo su palabra. Él no se ha olvidado de mí, él conoce mi camino, él me conoce. Aleluya. Dice: me probará. O sea, que no era un castigo, no era un juicio, era una prueba, era un proceso. Me probará y saldré como el oro. O sea, yo sé que voy a salir. Yo sé que voy a salir de esta prueba. O sea, ahí estamos viendo otro destello de fe, de Job. Está diciendo: él conoce mi camino. Eso es lo que a mí me da paz, que él me conoce y que él conoce cómo yo estoy andando. Y él me va a probar y yo voy a salir como el oro, pero yo voy a salir. Eso es lo primero. Y después dice: como el oro. O sea, no voy a salir igual, no voy a salir destruido, no voy a salir hecho pedazos, voy a salir como el oro. El oro. Aleluya. O sea, que él estaba en un proceso formativo, y de ese proceso formativo y de ese proceso de purificación él iba a salir como el oro. ¿Y cómo es el oro? El oro es hermoso, el oro es valioso, el oro es puro, el oro es fuerte. Por lo tanto, yo voy a salir de esta prueba como los metales preciosos que tienen que ser pasados por el fuego. Así sentido la prueba, que es como un fuego, pero el fuego purifica, ¿verdad? El oro, le quita todas las impurezas, todo eso, ¿verdad?, que daña, que opaca, que quita su brillo, todo eso va a salir. Y cada vez que ese oro, ¿verdad?, es puesto en el fuego y es purificado, lo que vemos es un resultado
más costoso. O sea, el oro, mientras más quilates, más cuesta, pero también más brilla. Amén. Pero también tiene que ser más purificado, más pasado por el fuego. Así que si algo va a ser la prueba en nosotros, es que nos va a ir aumentando las fuerzas, aumentando el valor, aumentando, nos va llevando, ¿verdad? La prueba nunca te va a destruir, las pruebas que Dios da, porque hay pruebas que nosotros nos buscamos, amados, por desobedientes, por rebeldes, porque Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Y a veces decimos, no, en este proceso que me metió Dios, no, ese proceso no te metió Dios, te metiste tú mismo, me metí yo misma. Tenemos que ser claros y ser responsables, asumir nuestra responsabilidad o nuestra culpabilidad también. Si fue mi culpa, si fui yo, si fui desobediente, si fui rebelde a lo que Dios me dijo, si me hice lo que me dio la gana y rechacé el consejo de Dios y estoy pasando por un momento difícil, no le puedo decir que Dios me envió esa prueba, me la busqué yo, la provoqué yo, la causé yo. Pero en el caso de Job, él decía, me probará y saldré como el oro. Yo voy a salir diferente de este proceso. Yo voy a salir brillando. Yo voy a salir purificado de este proceso que ha sido duro, pero voy a salir como el oro. Así que Job se expresa, ¿verdad?, acerca de esto. Y a pesar de que él sentía al principio, ¿verdad?, que Dios no lo podía encontrar, de que no podía percibir a Dios, no podía encontrarlo, que lo buscaba adelante, detrás, a la izquierda, a la derecha y no lograba, aún así él seguía confiando en Dios. Y él decía, guardé su camino y no me aparté, mis pies han seguido sus pisadas. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Le está diciendo, yo no me aparté de la palabra de Dios, yo permanecí, yo caminé con rectitud, yo guardé esas palabras, las palabras de su boca más que mi comida. Yo no me aparté, yo seguí sus pisadas, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si aún yo siéndole fiel a Dios, que yo no me he apartado de él ni a derecha ni a izquierda, si yo he seguido sus pisadas, si yo he guardado sus mandamientos, pero él determinó pasarme por un proceso, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. O sea, le está diciendo en otras palabras, el propósito de Dios se va a cumplir. Yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Lo que Él acabará lo que ha determinado de mí. Mira qué cosa tremenda las palabras de Job. Vemos que ya cambió, ¿verdad?, su mentalidad, que poquito a poco la fe está aumentando, que está retomando fuerza. Él decía, yo sé que yo voy a salir de esta prueba, que el justo proseguirá su camino, que el limpio de manos se levantará, recobrará fuerza. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me va a levantar, que yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios, que mis ojos lo verán. Ahora le está diciendo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Yo voy a salir de esta prueba, pero voy a salir de esta prueba diferente. Él conoce mi camino, Él sabe que he andado en rectitud, Él sabe que yo no me he separado de Él, que yo no he dejado a un lado su palabra, que yo he guardado sus palabras más que mi comida, pero si Él determinó pasarme por la prueba, lo recibo. ¿Quién le hará cambiar? Su alma deseó e hizo, pero yo sé que Él acabará lo que ha determinado de mí. Que Él acabará los planes y sus propósitos en mi vida se van a cumplir. Pero yo salgo de esta prueba diferente, yo salgo como el oro, yo salgo, ¿verdad?, fortalecido, yo salgo transformado por su presencia. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que el silencio de Dios no significa su ausencia. Y eso también nos habla de madurez espiritual.
No siempre todos los días que voy a la iglesia voy a sentir a Dios. No siempre que yo me arrodillo a orar voy a escuchar la voz de Dios. No siempre que entre en ayuno Dios me va a dar visiones o Dios me va a revelar o Dios me va a dar alguna experiencia. Hay veces que Dios guarda silencio. Dios es Dios y cuando Él quiere, Él habla y cuando Él quiere callarle, Él calla, pero eso no significa su ausencia, eso no significa que Él no esté, eso no significa que Él no esté atento, simplemente que Él habla y Él hace como Él quiera, que no es a nuestra manera. Entonces, la madurez espiritual nos lleva a entender que aunque yo no sienta a Dios, yo tengo una convicción, yo sé que Él está conmigo porque su palabra lo dice, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Ve? Entonces, si Él está conmigo, yo no necesito sentirlo para yo saberlo. Claro que me encanta sentir a Dios, claro que me encanta sentir su presencia, pero aun si yo no lo siento, yo no pierdo la fe, yo no me atribulo, yo no tengo temor porque Él ya lo dijo en su palabra, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y muchas palabras más que nos recuerdan que Él está con nosotros como un poderoso gigante. Así que lo sienta o no lo sienta, me hable o no me hable, yo sé que Él está. Y eso es convicción, eso es madurez espiritual. Amén. No somos personas que necesitamos constantemente ver para creer. Porque entonces, ¿dónde está la fe? Precisamente la fe, por fe andamos y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no lo esté viendo, yo estoy convencida. ¿Ves? Aunque todavía lo estoy esperando que él conteste esa petición, estoy esperando que él haga, estoy esperando algo. Dice que es la certeza de lo que se espera. Yo estoy segura de lo que estoy esperando. Amén. Yo estoy convencida aunque no lo puedo ver. Eso es fe. Podemos aprender también que las pruebas refinan nuestro carácter. Fíjate que Job dijo, yo voy a salir como el oro, que es purificado con fuego, con calor. Así que así mismo son las pruebas que nos llegan. Son como el fuego de caliente, a altas temperaturas, que sentimos que vamos a morir, que sentimos que vamos a perecer, pero ciertamente esa prueba está trabajando con nuestro carácter, nos está purificando. Hay impurezas que todavía hay que sacar de nosotros. Así que no nos resistamos a las pruebas. Si el Señor las está permitiendo y el Señor las está trayendo, es para purificarnos. También podemos aprender que Dios conoce nuestro camino. Dios lo conoce. Así que no importa si como Job nos sentimos incomprendidos, nos sentimos que están murmurando de nosotros, que están hablando cosas que no son. Tranquilo, que Dios conoce tu camino, tranquila. Y eso es lo que te tiene que dar paz, que Dios conoce tu camino. Quizás las otras personas no, pero Dios sí lo conoce. Y eso es lo único que importa. Lo que Dios diga de nosotros, lo que Dios piense de nosotros, eso es lo que verdaderamente importa. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo el libro de Job y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor, a su nombre gloria.